Jesucristo resucitado nos ayude a ir más allá de lo patente, de lo evidente, banal, del día a día donde estamos sumergidos. Em, yo enseguida entro en materia con lo que corresponde a cántico espiritual. Voy a preparar unas diapositivas para irlo revisando juntos y advirtiendo algunos elementos que nos ayudan a vivir. Una de las salidas de nuestra época, yo cada vez me convenzo, es la experiencia de Dios que tuvieron los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco, entre otros tantos, ¿no? Una experiencia de Dios, es decir, saborearon el Espíritu de Jesucristo por dentro. San Agustín, ¿no? Em, Porque con el paso del tiempo, el riesgo es que no vislumbremos un nuevo horizonte y nos sumerjamos en un dinamismo monotemático, mono uno y tema un solo tema, que eso yo mismo lo saboreo en carne propia, siempre. Si alguien ayuda para compartir la pantalla, tanto mejor. Eso es. Em, Cántico espiritual, ¿no? Desde lo que evoca cántico, ya será un canto de alabanza a Dios, un primer elemento, ¿no? Un canto de alabanza a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Redentor, dirá eh, el, lo que empieza, ¿no? Del cántico de María, ¿no? Es cántico espiritual, no sé, es el espíritu de Cristo aconteciendo en el corazón de San Juan de la Cruz. Mm, Quería darle forma porque con cada persona se desprende algo nuevo que nunca ha existido y que si de hecho alguien existiera idéntico a nosotros, no tendríamos razón de existir. Pues esto dijo Martín Buber, ¿no? Y con un engramaje grande de experiencia. Había saboreado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el genocidio judío. Eh, por ahí está claramente nuestra constitución sagrada. Por eso con cada hombre, con su valor único e irrepetible, lleva en sí mismo un proyecto de vida. Cada individuo humano es una realidad nueva en el mundo y sí que los hombres y mujeres revestidos con tesoros de bondad y por eso con toda la capacidad para peregrinar por este mundo, dejando huellas buenas, nuestra llamada, ¿no? Pues eso fue lo que dejó en el mundo San Juan de la Cruz, más allá de las fronteras incluso de la iglesia cristiana católica, ¿no? Por la fecundidad de su corazón, que claramente se percibe, estuvo la mano de Dios aconteciendo en su vida, ¿no? Si alguien nos ayuda con la lectura. Hubo un hombre en la segunda mitad del siglo que protagonizó una de las historias más fascinantes de la búsqueda de la libertad. Fue un huérfano, un pobre, un rebelde, un automarginado del saber oficial, pero sin embargo escribió palabras nuevas, profundas y verdaderas, nacidas de la sabiduría de Dios. Palabras cargadas del amor del Señor que a pesar del paso de los siglos siguen sonando como nuevas. Siguen sonando como nuevas. Qué bello eso.
No, porque en nuestro tiempo el riesgo es que le demos tremenda fuerza, no a lo nuevo, a lo novedoso, y ahí nos quedamos agotados, porque hacemos el movimiento no hacia el horizonte, sino hacia la pobre contingencia humana, ¿no? Eso lo percibimos por doquier. Hermanos, un primer elemento, lo nuevo no es lo mismo que la novedad, para que lo tengamos siempre presente. Los hombres y mujeres que han topado hondo en la condición humana buscaron siempre lo nuevo del Evangelio y así peregrinaron por este mundo, acrisolados por dentro del corazón, embellecidos con el espíritu nuevo del resucitado. San Juan de la Cruz, a propósito del tiempo pascual, diríamos es un resucitado, es otro Cristo en el mundo. No lo terminó aplastando las adversidades, ni ser huérfano, ni un pobre, ¿no? Por eso, a propósito de la palabra pobre, bien nos hará recordar a los clásicos pensadores griegos, no, uno de ellos, Platón, en el libro de la República, dirá que la pobreza no se da por la escasez de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos, para que nos lo grabemos siempre, no. Lo repito nuevamente porque tiene un peso de sentido que directamente se entrelaza con la mística, con la experiencia de San Juan de la Cruz que tuvo de Dios, no. En el libro de la República dirá Platón que la pobreza no se da por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos. Pues el santo lo que nos enseñó es atravesar la noche. Nos dejó ver que en la noche es tiempo para embellecer el corazón, para purificarnos, para aliviarnos el equipaje, que en ocasiones llevamos muchas cosas encima, ¿no? Y con riesgo de que nos paralicen. Fue un rebelde porque buscaba la verdad de Dios y un automarginado del saber oficial. Bien podía haberse quedado en la Universidad Salamanca, pero con el tiempo nos damos cuenta por qué no se quedó, porque posiblemente se encerraba en categorías de pensamiento escolástico o en conceptos o en formulaciones sin más, y no hubiésemos tenido toda la riqueza de la mística que nos abre el horizonte, hermanos. Por eso las formulaciones religiosas, si nos encierran, ya tendremos que cuestionarnos. No, no nos pueden encerrar sobre nuestras pobres percepciones de la realidad ni de la condición humana. Tendrían que abrirnos de par en par las puertas. Ahí es donde nos sumergen los místicos, en la experiencia fundante de encuentro con Cristo. Pero eso es lo que lo encontramos todos los días en este tiempo pascual. Los discípulos terminan acogiendo el Espíritu de Cristo. Y desde ese movimiento, cuánto bien hacen, ¿no? Por eso los hechos de los apóstoles dan cuenta de que en la comunidad de Antioquía fue por primera vez donde le llamaron cristianos, porque debieron ver las huellas propias de Dios en los discípulos de Cristo. Qué bello eso. San Juan de la Cruz es un cualificado discípulo del Señor. Por eso, con los santos diríamos, estos son los caminos
por donde Dios nos hace peregrinar. No son caminos equívocos que nos sumergen en laberintos, ni nos encierran en túneles, no, nos abren de par en par el horizonte. Pronunció San Juan de la Cruz palabras cargadas del amor del Señor. Fácilmente podía ser, hermanos, con todo lo que vivió, el patrono de los resentidos. Y sin embargo, lo que encontramos es a un santo, un místico, un teólogo de talante hondo, ¿no? Qué bello es un poeta místico. Juan de Yepes, si alguien nos ayuda con la lectura. Juan de Yepes, o mejor con mayor hondura, Juan de la Cruz, fue un viajero incansable de los de a pie por tierras de Castilla, pero ante todo fue un viajero del alma, un contemplativo de los paisajes interiores. El santo fue un viajero en búsqueda de de la más genuina libertad, libertad dichosa que cuando se la encuentra, si es que se la encuentra, hace caminar por la vida andando interiormente como de fiesta. Es así la llamada libertad interior, la del espíritu. San Juan de la Cruz nos cuenta una experiencia vivida, no una teoría acabada ni un esquema teológico. La experiencia de Dios de San Juan de la Cruz es la invitación que nos hace el gran teólogo jesuita Karl Rahner a los cristianos que hoy peregrinamos en este mundo. El hombre religioso del mañana será un místico, una persona que ha saboreado algo o no podrá seguir siendo religioso. Eso es, por eso la mística nos sumerge en el corazón de Dios. ¿Cómo lo podríamos entender mejor? En la última cena, el discípulo amado reclina su cabeza sobre el pecho del maestro y entonces, al mismo ritmo, late lo- el corazón. Los latidos son en simultáneo del discípulo y el maestro. Eso será la mística, hermanos. San Juan de la Cruz, moviéndose con los pensamientos, los sentimientos, las palabras y las obras de Jesús de Nazaret. Otro Cristo en el mundo, ¿cómo no? No nos enseñó una teoría acabada. De eso enseguida vamos a dar cuenta. Fue capaz de abrir una nueva ventana de seguimiento de Cristo. El encuentro con el Señor se convirtió para él en fuente de sentido, de gozo y de belleza, hasta el punto de poder afirmar que donde no se sabía Dios, no se sabía nada. Para que lo anotemos, hermanos, necesitamos sumergir en la búsqueda humilde de los rasgos propios de Jesús en el mundo. La experiencia mística es absoluta para quien la... Todo lo demás carece de importancia, todo lo demás tiene un valor nuevo. La historia que nos cuenta San Juan de la Cruz está salpicada de metáforas, ciertamente, pero las metáforas, hermanos, son tan conocidas a todo ser humano, por eso el Evangelio es profundamente sencillo. Noche, ¿quién no conoce la noche? Hasta un niño de 5 años. ¿Quién no conoce un canto, no cántico? O cuando decimos espíritu, ya nos imaginamos algo más grande, ¿no? Metáforas de la vida cotidiana que en el día de pasando nosotros, en ocasiones con riesgo de no caer en la cuenta. Por eso San Juan de la Cruz dirá
el alma cayendo en la, es decir, advirtiendo su cotidianidad. La más afortunada y extendida de todas es la del viaje o el camino. Pues cántico espiritual es un camino, ¿no? Es un viaje. ¿A dónde te escondiste? Ah, nos lanza en la búsqueda humilde del rostro de Cristo. No nos queda más que extender nuestras manos hacia adelante y nuestros pies aligerarlos para seguir caminando por el camino con mayúscula que es Cristo. Todo viaje es una aventura, es cierto, con riesgos y con obstáculos. Lo mismo ocurre con el viaje místico. Lo mismo. Por eso, en el transcurso de estos días encontramos relatos donde los discípulos de Cristo, aquellos que habían compartido con el Maestro, ahora vislumbran no el horizonte, sino el pasado, porque es el terreno conocidísimo. Los discípulos de Maús. em, en la noche infructífera, ¿no? Donde no pescan nada. Es que los discípulos se habían confundido de maestro y seguían a Pedro, que no era Dios. No, es tremendo lo que se desprende. O sea, la vida, la experiencia, el testimonio de San Juan del Cruz, yo creo que deberíamos rastrearlo en términos pospascuales, es decir, después de la resurrección de Cristo, o mejor, después de la muerte y la resurrección de Cristo. Todo viaje es una aventura con riesgos y con obstáculos. Lo mismo ocurre con el viaje místico. Miedos, temores, ansiedades, tantas cosas que nos pueden paralizar y que no dejan avanzar por el camino. Son las flores y las fieras de Juan de la Cruz, los apegos y temores que nos esclavizan y no nos dejan avanzar en el camino. San Juan de la Cruz habla de él como del sujeto sobre el que recaen las predilecciones divinas y centro del proyecto de Dios en Cristo. Pues aquí estamos, hermanos, inmersos en, en el camino, en la búsqueda, ¿no? Si alguien nos proclama esta poesía mística, les agradecería. Cántico espiritual, las primeras estrofas, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemidos? Como en... Perdón, padre. Disculpe, están muy chiquitas las letritas. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas a Otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Respuesta de las criaturas, mil gracias derramando, pasó por esos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Pasó por estos otros y yéndolos mirando, figura, vestidos los dejó de hermosura. Pues eso, cada palabra expresa de por sí riqueza de contenido. Son palabras cargadas del Espíritu de Dios.
Y empieza con una pregunta, la pregunta que siempre salta a nuestra vida. Y a medida que pasa el tiempo, se agudiza más todavía. ¿A dónde te escondiste, Dios? Y me dejaste con gemido. La pregunta es, ¿será que Dios se ha escondido o es que así es como lo podemos buscar, ¿no? Por eso Dios nunca será objeto de nuestra aprehensión. Y cuando pensemos que ya lo poseemos, ya se nos habrá escapado, hermanos. Qué bello que sea así, porque si Dios eh, se suscribiera a nuestros dinamismos, posiblemente se volviera un tirano, hermanos, porque tomaría parte como nosotros. Es tremendo lo que se desprende, por eso hay que buscarlo. ¿A dónde te escondiste, amado? Ah, es el amor de su vida y me dejaste con gemido. Por eso, hermanos, la palabra amor en el Evangelio se desprende de dos partes. Ah, es una negación, mor mortis, muerte, porque solo el amor puede dar vida. Solo el amor de Dios puede dar vida. Pero claro, en el tiempo en el que peregrinamos, la palabra amor se ha banalizado, ha perdido el peso de sentido que alberga. Y entonces terminamos diciendo que amamos hasta lo que no será amor, ¿no? Amo mucho a la mascota. No, es que solo se puede generar el amor entre una criatura más grande que nosotros, que es Dios, y los seres humanos que somos capaces de advertir una presencia mucho más fecunda. Y entonces así podremos algo dejar ver rasgos propios del amor de Dios. Qué bello eso. Por eso el amor cristiano se desprende cuando estamos dispuestos a salvar al otro. Lo de Cristo no. En la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es que Cristo no vino para salvar su vida, vino para salvar la de los hombres y mujeres de todos los tiempos. ¿A dónde te escondiste? Y por eso, para buscar a Dios, sí que tendremos que escondernos. ¿Dónde se genera ese movimiento? Sobre todo en lo que parece infecundo, que es los muchos momentos de soledad. ¿Mm? Pero habría que entender la soledad. Hay mucha tela por cortar y apenas lo voy a enunciar, hermanos. La soledad tal como la entendemos en nuestro tiempo, posiblemente la reduzcamos a dos movimientos. Soledad sociológica de estar con personas. Soledad psicológica de dependencia. Pero hay un tercer elemento de la soledad que es fecundo, ahí donde se paró San Juan de la Cruz y los hombres de todos los tiempos que han topado hondo en la condición humana. La soledad es constitutiva a cada ser humano. Es la soledad de doña Gloria Herrera, de doña Isabel Hernández, de doña Josefa, de Manuel Vázquez, de Mónica. eh, es lo genuinamente propio de cada uno. Eso es lo que saboreó Cristo, soledad constitutiva. Y por eso San Juan de la Cruz dirá soledad sonora, porque ahí es donde se fecundó toda su existencia. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Porque Él hizo el movimiento
hacia abajo, ¿no? La kenosis más radical que nos dejó ver Cristo. Por eso, hermanos, para que lo anoten, el silencio nos ayuda a ir más allá de las palabras y los pensamientos. Ese es el terreno más fecundo que puede haber, porque nos ubica en una realidad humilde. Por eso Cristo 30 años pasó en la infecundidad, si se quiere, por utilizar un término. El tiempo, decimos, em, donde no dan cuenta los autores sagrados, ¿no? Pero lo que sí podemos percatarnos es que estuvo haciendo en todo ese tiempo, ¿no? Qué tremendo eso. Como el siervo huiste, habiéndome herido, huiste. Es que Dios siempre se escapa a la razón intelectiva a la cual los seres humanos queremos atraparlo, ¿no? Atrapamos las personas desde que somos niños y ya aprendemos a atrapar. Que si vemos eso un poco de es un lago, o si vemos las plantas, decimos es un árbol y un árbol de manzana. En el momento que le damos nombre a las cosas, ya las domesticamos. Por eso los místicos nos enseñaron a ir más allá de la domesticación y a Dios incluso le dicen monte, ¿no? O altura, o anchura, o profundidad, como para no encerrarlo solamente en una categoría. Vida, le dice San Juan de la Cruz, subida al monte de la perfección. Qué bello eso, ¿no? Eso es lo que se desprende cántico espiritual. Cuando decimos subir, ya es una forma de evocar a Dios. Cuando decimos horizonte, es una forma de decir Dios. O cuando decimos interioridad, profundidad, ya estamos diciendo que es alguien más grande que nosotros. Como el siervo Íste, ¿no? Pero dejó una herida como lo que escuchamos de un niño pequeño que apenas balbucea, ¿no? Y que al poco tiempo llora el niño. Algo le pasa, dice la mamá. Algo le duele. ¿Qué es? ¿Qué le duele al niño? Llora el niño. Algo le sucede. Hay que calmarlo, ¿no? Resulta que la añoranza de Dios es toda la existencia. Toda la vida estamos añorando a Dios. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Qué bello eso, ¿no? Solo así podremos buscar humildemente a Dios, como el siervo fuiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Es el terreno fecundo donde nos sumergen los místicos. Si quieren ustedes, nos ayudan con la lectura de este texto. El amado nos ha despertado a la vida. Así comienza y se define nuestra identidad, como muestran estas 12 primeras canciones. Con- Con la lectura de Hola, este texto. ¿sí se escucha? ¿Se escucha? Sí, Sandrita, sí se escucha. Listo. Pasó el amor ante la puerta de su cárcel y de esta forma despertó.
una fuerte conciencia enamorada, herida y enferma, pero llamada a la curación más alta. Surgen estas 12 canciones donde él mismo dirá, la salud de un hombre es el amor. Tra- En esa situación, encarcelado en Toledo, recibió la visita sorprendente del amado. Su esposo Cristo será el que abrió sus oídos, iluminó sus ojos y despertó su corazón para amarle. En ese contexto de No, enfermedad sanadora, sin más curación que el amado, ha empezado San Juan de la Cruz este camino, ejercicio de purificación, preparación para el amor, y lo expresa en las 12 primeras canciones del cántico. bueno, el amado nos ha despertado a la vida. Así comienza y se define nuestra identidad, como muestran estas 12 primeras canciones. Con su iniciación pasó el amor ante la puerta de su cárcel y de esa forma despertó una fuerte conciencia enamorada, herida y enferma, pero llamada a la curación más alta. Surgen estas 12 canciones donde el mismo dirá, la salud de un hombre es el amor. Qué bello eso, ¿no? La salud de un hombre es el amor. En esa situación, encarcelado en Toledo, recibió la visita sorprendente del amado. Su esposo Cristo será el que abrió sus oídos, iluminó sus ojos y despertó su corazón para amarle. En ese contexto de enfermedad sanadora, sin más curación que el amado, ha empezado San Juan de la Cruz este camino, ejercicio, ¿no? Ejercitarse en el amor, de purificación, preparación para el amor, y lo expresa en las 12 primeras canciones del cántico. Hay una queja, la herida se convierte en fuente de conocimiento y de nuevo deseo, de manera que el amante encuentra, inventa, es decir, un lenguaje más alto, pidiendo a su amado que venga, diciéndole sus penas, las más hondas razones de su enfermedad y sobresalto, ¿no? Ahí es donde nos sumerge San Juan de la Cruz, en una ignorancia de aquel que sabemos nos ama. ¿Dónde podremos entenderlo así de una forma diáfana, ¿no? Tan próximo a nosotros en la parábola del hijo pródigo o en la parábola del buen samaritano. En ocasiones nos preguntamos por qué el samaritano se conmovió, porque estaba herido, herido de amor. Es que había sido automarginado, no pertenecía a la religión oficial judía. Era un hombre que había sido toda su vida autoexcluido, ¿no? Samaritano, será San Juan de la Cruz, ¿no? Y por eso herido por dentro, es decir, lleno de la compasión de Dios. Solo así pudo salir y ayudar a otro herido. Es el movimiento de Cristo, hermanos, del Viernes Santo, donde Jesucristo nos deja ver la herida del amor con la cual ha asumido al mundo y a los hombres y mujeres de todos los tiempos, habiéndome herido. Hermanos, sin herida no hay poesía.
Yo cada vez me percato de aquello que sin una afectación interior nos quedamos como palos secos, ¿no? O sea, no surge nada. Y sí que les doy cuenta de la propia experiencia. O sea, no, hay tiempos en los que se oscurece el horizonte, nos sentimos por dentro tremendamente vacíos, ¿no? Ah, pero si nos sentimos vacíos, necesitamos que alguien nos llene de sentido, alguien más grande que nosotros, porque no podría otra criatura afectarnos de tal forma que nos ayude a caminar con esperanza, que ese es el riesgo de nuestra época, hermanos, terminarnos agotando entre nosotros, pensando que el otro, con sus propias fuerzas, me puede salvar. No, hermanos, los místicos nos dejan ver que el único que nos salva es Cristo y desde Él podemos hacer el movimiento hacia las criaturas. De hecho, el santo lo expresa claramente en Cántico Espiritual. Pastores los que fueres allá por las majadas, aloteros, y por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero, buscando mis amores. Iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Llamados hermanos, a ir más allá de lo patente, de lo convencional, de lo siempre conocido, ¿no? Terreno conocidísimo para todo ser humano es el tiempo pasado. Y en ocasiones vivimos con añoranza de lo que ya fue y nos podemos despistar del presente y del futuro. O bosques y espesuras. Ah, es que hay que ir más allá. Los bosques y las espesuras son para caminar, plantadas por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado. Decid si por vosotros ha pasado. Claramente pasó Dios embelleciendo la creación, pero la creación es huella del Creador, no Dios, de ninguna forma, porque el riesgo es que hagamos de la creación un panteísmo, hermanos, o en nuestro tiempo secundar las ideologías. Ahí es donde se paran los grupos ecologistas, pero absolutizando la naturaleza, vaciándose de Dios. Eso por doquier lo percibimos. El santo nos enseña a ir más allá, o sea, no quedarnos pegados en la contingencia. Es que lo nuestro, hermanos, es toda nuestra vida estar inmersos en un medio. Y si es un medio, no es el todo. El medio no puede reemplazar a la totalidad de ninguna forma. Las mediaciones somos las personas, los lugares y las cosas, pero frágiles. Por eso los discípulos de todos los tiempos, cuando advirtieron aquello, ya no absolutizaron lo que percibieron, sino que hicieron el retorno a lo más hondo de su corazón. Mil gracias derramando, pasó por esos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a atravesar los montes y las riberas y no a quedarnos atrapados en lo efímero, ¿no? Eso es. Hasta aquí, hermanos. Apenas he advertido algunos elementos que me parecen vitales. Gracias, Padre Benjita.
Muy, muy bonito. De pronto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Este es el momento para alzando la manito, pues expresar, ¿no? Y si tienen dudas, pues aprovechamos que Padre Benjita está aquí y nos ayuda. Padre, buenas noches, mil disculpas. No puedo, Adelante. no puedo encender mi cámara, perdón. Le habla Lupe desde Cochabamba de la comunidad Santa Teresa de Jesús. Muy bonito, muy explicativo. Padre, tengo una pregunta. ¿La soledad sonora vendría a ser como una soledad acompañada o es diferente la soledad acompañada? Gracias, Padre. Hola, Sí, Padre Benja, la, no sé si nos escucha, Padre Benjita. Creo que no nos escucha. Oh, sí.